私は実戒純潔のデリエル。ケツから言ってお前を殺す。 Muy buenas, acá Supa de nuevo con otro video. Y bien, estamos de nuevo en el Guild Boss Belgius, en este caso en la semana de clasificatoria. Y bien, una disculpa por tardarme con el videito de hoy. Quería intentar sacar la mejor run posible, pero bueno, me faltó una cosilla que la vamos a explicar en el video. La cuestión es que vamos a utilizar el equipo meta que tanto me han pedido a lo largo de estas 4 semanas. Y yo le dije, voy a esperarme hasta la semana de clasificatoria para verlo. Y bueno, aquí lo van a tener. Lo malo, y como muchos ya saben, es que este equipo es ultra dependiente. Literalmente de todos los personajes se necesitan dupes. Aunque hay un personaje en particular que no se necesita tanto, pero de los otros como que más o menos sí algo se necesita y hay ciertas excepciones. Pero vamos a ver ahora a continuación. Básicamente vamos con el equipo que sería Albedo, Viole, Elizabeth LR y Gowther UR. Vamos a empezar porque el personaje que yo creo que es donde más se nota esa ultidependencia, que es la señorita Albedo. En resumen, ¿qué diferencia hay entre tener un Albedo 1 de 6 y 6 de 6? Básicamente el aumento del daño crítico que va a tener, pasando del 1 de 6 que tiene un 60% al 6 de 6 que tiene un 130%. Esa diferencia es mucho más notoria aún debido a que tenemos activada la reliquia de Viole, que aumenta un 50% más este bufo del 130%. Es decir, tendríamos un 195% aproximadamente, así haciendo cálculos en el aire, de daño crítico extra, lo cual es una barbaridad. Entonces, por eso es que ven los puntajes que están en el top, de casi 47k en algunos casos, sumado a la misma probabilidad crítico, mejor dicho, o daño crítico, que tienen por pura constelación la gente que está en el top. Un Albedo 6 de 6 sí hace muchísimo la diferencia. Entonces, acá es donde se nota más esa brecha entre los free to play y los pay to win, que se han tirado no sé cuántas rotas para sacar Albedo 6 de 6. O que hayan tenido suerte y le hayan sacado una rota, que eso es otra cosa. La cuestión es que necesitamos tener una Albedo dupeada. En caso de no tenerla, lamentablemente, tenemos como tope, diría yo, unos 34-35k. Ya sea con Gowther o con el otro personaje que se puede llevar, que es con Freyr, que seguramente mañana tendré el video. La cuestión es que necesitamos, obviamente, postura dorada de Albedo también para el momento en el que queramos rematar a Belgius, para que ese daño amplificado sea el máximo posible. Ahora bien, recuerdan que siempre está la estrategia de la doble postura de Albedo, porque si Albedo por alguna razón pierde su postura, ya sea que la pierda porque se la quitan o la pierda porque se la elimina ella misma, que es reemplazar una postura, por ejemplo, de bronce por una dorada, entonces ella obtiene un 20% más de estadísticas ofensivas, al igual que sus aliados, o mejor dicho, que los aliados de raza desconocida. Esto es estrictamente necesario para cierto nivel de ultimate de Elizabeth LR, que es el otro personaje que estamos llevando acá. Básicamente, si nuestra Elizabeth LR está de 4 de 6 para arriba, no es necesario aplicar la doble postura de Albedo. Si Elizabeth en cambio es de 3 de 6 para abajo, sí va a ser necesario, porque ese bufo de aumento de estadísticas ofensivas se superpone con este. Entonces, si por ejemplo tenemos una Elizabeth de 3 de 6, da un 15% de estadísticas ofensivas. En cambio, con una doble postura de Albedo tendríamos un 20% y se superpondría al de la Ultimate de Elizabeth. Por lo tanto, si tienen una Elizabeth incluso 1 de 6, pueden usar igual la estrategia, solo que tendrían que llevar la doble postura. Si quieren que haga un video con eso, utilizando la doble postura y una cuenta con una Elizabeth 1 de 6, me lo dejan en los comentarios. Bueno, en resumen, siguiendo con lo que estábamos hablando del tema de los personajes, vamos a básicamente hacer un resumen del resto. Elizabeth, la pasiva, que un 30% más de estadísticas básicas, así que con eso tenemos más ataque para la señorita Albedo, además que la reliquia sí va a ser importante. Yo creo que a esta altura todo el mundo ya la debe tener. Viole, su reliquia es God, no hay mucho más que decir. Vamos a buscar el bufo dorado de Viole, que la verdad es que es muy sencillo, porque aparte nos brinda inmunidad, lo que quiere decir que vamos a poder utilizar ventajas luego de aplicar este bufo. Por lo tanto, ningún personaje se va a congelar, que es lo que queremos. La Ultimate sí yo considero que es necesaria tenerla aplicada, es decir, porque esa Ultimate nos va a dar el tema del poder de la espina, que recordarán que lo que hace es que aumenta el daño que efectuamos y reduce el daño que recibimos, así que contra la sobreruptura viene genial y además va a tener más daño Albedo. Pero no es necesario tener dopeada, eso es la cuestión, ¿no? Con 1 de 6 ya alcanza y sobra.
El debuffo la verdad que no importa porque no se le puede aplicar desventajas, así que da lo mismo. Y en el caso de Gowther, bueno, ¿qué decir del Gowtherito? La verdad que es un personaje muy interesante. Vamos a tener un 5% de estadísticas más simplemente por tenerlo en el campo. Pero lo importante del Gowther es la Ultimate, porque aplica lo que es la protección pacífica. ¿Qué es esto? Es un buffo que aumenta las estadísticas básicas y que al eliminarse aumenta los rangos de habilidades del héroe. Esa parte no nos importa tanto, sino el hecho de que el aumento de estadísticas básicas va a depender del nivel de Ultimate. Es decir, a mayor nivel de Ultimate de Gowther, vamos a tener más estadísticas básicas. Es decir, en este caso yo lo tengo 3 de 6, vamos a tenerlo con un 15%, pero si nosotros lo tenemos 6 de 6 es un 30%. Por eso también es importante tenerlo dupeado al Gowther. Cuanto menos dupe le tengan, menos estadísticas básicas tenemos y menos ataque tendría Albedo. Por eso es que también es ulti dependiente por parte del Gowther. Como se darán cuenta, la estrategia en sí, o mejor dicho el equipo para conformarlo, depende hasta cierto punto de los dupes de Albedo y de Gowther. Pero yo creo que la diferencia más abismal la hacen los dupes de Albedo que los dupes de Gowther. Por lo tanto, si tiene un Albedo 1 de 6, como digo, el tope de puntaje va a ser de unos 35k. 36 diría exagerando, pero 35 con un Albedo 6 de 6 seguro. En mi caso, yo como digo, alcancé unos 33. Me faltó un buffo de Albedo para finalizar. Por lo tanto, seguramente podrían haber sido 34, 34 y medio o casi 35, dependiendo del crítico que haya metido. En términos de artefacto, vamos a ir con el set de Elizabeth, de aumento de estadísticas básicas y de reducción de daño, que es muy importante. Si no lo tienen, pueden ir con el de Halloween, aunque ahí no tiene esa reducción de daño y la verdad que es un poco molesto, sobre todo por las sobrerupturas. Y en cuanto a comida, vamos a ir con comida de vida. Equipamientos, antes que me olvide. Albedo va a ir con ataque y daño crítico. En este caso le he puesto C porque a veces me hace paciencia y yo quiero que Belius me haga daño para que sus buffos se puedan stackear. Recuerden que cada vez que recibe daño tiene un aumento de estadísticas ofensivas. Y en el resto de los personajes simplemente van a ir con vida y defensa sin más. Así que bueno, después de esta un tanto larga introducción, vamos con la partida. Muy bien, empezamos entonces con la partida. Vamos a iniciar en este caso con ataques contra el brazo rojo. Es importante que ataquemos con 3 personajes de razas distintas primero, más que nada para activar la pasiva de Gowther y de esa forma tener un rank up de plata para el siguiente turno. ¿Y por qué es importante esto? Porque con ese rank up de plata nos podemos limpiar las desventajas que tengamos aplicadas. En este caso en particular vamos a conservar el brazo azul vivo para que él aplique desventajas eventualmente. Es cierto que tampoco vamos a tener tanta chance de limpiar, solamente lo podríamos hacer en turno 1 y diría que en turno 4. Por ejemplo, ahora en turno tiene que tener ese bufo de estadísticas ofensivas en área. Y lo que vamos a hacer en turno 2 es priorizar el rusheo de la ultimate de Elizabeth. Lo ideal sería acá tener 2 cartas de Elizabeth, una para usar ahora, que en este caso yo recomiendo que usen el bufo para limpiar esas desventajas de estadísticas ofensivas. Y tener un ataque para asegurarse de que en el siguiente turno puedan rushear la ultimate de Ellie otra vez. ¿Cuál es la desventaja de tener vivo al brazo azul? Bueno, que el daño contra Elizabeth va a ser mayor de lo que podría ser si dejásemos vivo al brazo rojo. Y eso a la larga termina siendo un problema, ¿no? Entonces es jugar un poquito con fuego. Pero yo creo que es un poco más interesante que el brazo azul siga vivo para poder rascar esos puntos extra por la limpieza de desventajas. Recuerden que al ser un Guild Boss con personajes ultidependientes, de los puntos que se puedan rascar por cualquier lado vienen muy bien siempre. ¿Cuál es la cuestión? Acá por ejemplo no nos ha salido carta de Elizabeth extra. Esto supone un problema, pero no lo es tanto porque podemos rushear la ultimate de Elizabeth más adelante. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el problema acá? Si por alguna razón Belius se le ocurre sacar sobre ruptura en este turno, es un poco complicado sostener el ritmo de curación si no tuviésemos otra ultimate de Elizabeth ya inmediatamente en el turno siguiente. Porque ahora por ejemplo Belius en el medio solo ha obtenido una carta de deshabilitación de recuperación. Si hubiese tenido sobre ruptura probablemente ya la partida estaría F. Y de hecho hemos tenido suerte por ejemplo porque durante dos turnos seguidos no nos ha sacado ninguna sobre ruptura. ¿Qué quiere decir esto? Que podríamos
utilizar cartas que impliquen buffos. O sea, por ejemplo, en este caso el bufo dorado de Gowther. ¿Por qué? Porque nos vamos a limpiar lo que es el tema de la deshabilitación de recuperación de Viole y por lo menos permitirle, aunque sea por un ratito, recuperar un poco de vida y de esa forma que no esté tan tirado a su suerte si es que, por ejemplo, se come un ataque single target de brazo azul. Recuerden que Viole sí o sí va a recibir daño extra porque Belius en su centro tiene daño extra a humanos. Así que no hay una forma de quitarnos el daño extra que pueda recibir nuestro personaje de colaboración. Ahora en este turno, por ejemplo, que va a venir ya Belius va a tener Ultimate. Y acá hay un poquito de suerte y de tricky. En este caso, Belius tiene 4 ataques. Acá lo ideal hubiese sido que 2 fuesen de sobre ruptura, porque los de deshabilitación de recuperación por lo general no van hacia Albedo. Recuerden que queremos que Albedo sufra daño para tener la mayor cantidad de buffos ofensivos posibles al momento de que ella utilice su contraataque. Sí es importante quitarse ya en este punto de encima al brazo azul. Lo bueno es que como aplicamos el buffo dorado de Viole, podemos utilizar el buffo de Elizabeth sin ningún problema para volver a rushear su ultimate. Y bien, va a tirar la ultimate. Al único que va a sufrir un poquito acá va a ser el Viole, por lo que decía, por el que él inevitablemente al ser humano va a sufrir más daño. Y acá, como digo, este ataque hubiese sido genial que le pegase a Albedo. Y fíjense que Albedo, con todos los buffos de defensa y todo lo que tenía aplicado encima, sufrió daño, porque le hemos puesto equipamiento C, porque de otra forma quizás le hacíamos paciencia y la verdad que es bastante problemático eso. Hay cuentas en que quizás no hace falta poner equipamiento C, pero en mi caso sí. Si su cuenta, por ejemplo, le hacen bastante más daño, ponga el equipamiento normal, no hay problema. Tienen que ir calibrándolo de acuerdo a lo que tengan a mano. Acá, por ejemplo, también hubo suerte de que no sacó sobre ruptura de nuevo. Vamos a terminar este turno. Porque no vamos a tener tanta pérdida de daño de vida en Viole, perdón. Entonces vamos a atacar 2 veces para quitar el buffo gris de defensa que tenía ahí arriba. Ponemos postura de Albedo. Recuerden que no es necesario tirar doble postura. Y ahora con el contraataque vamos a rematar y terminar la partida. Sacamos casi 25 millones de daño. Faltando un stack. Nos faltó un buffo de Albedo. De hecho le voy a poner la captura por acá arriba para que vean que en realidad necesitaríamos tener un buffecillo más. Y como habíamos visto al principio, sacamos 33.590 puntos. Es mejorable. Hasta cierta forma, sí, como digo, nos faltó solamente un buffo de Albedo. Quizás con eso hubiese sido 34,5 o casi 35k. Pero, insisto, todo depende de los dupes que tengan Albedo, de los dupes que tengan en Gowther y de los dupes que tengan en Ellie hasta cierto punto. Ya que, insisto, si tienen a Ellie 3 de 6 o menos, tienen que sí o sí tirar doble postura. Quizás eso hace que pierda un poco de margen a la hora de hacer daño, porque sí o sí van a tener que tirar 2 cartas de daño y 2 buffos de 2 posturas de Albedo. Entonces va a estar un poquito más complicado. Así que bueno, espero que les haya gustado la guía, que les sea útil y nos vemos en la próxima. Adiós.